Intervención de Dios descifrada, mensajes ocultos y su significado. Cápsula de investigación espiritual. Sábado, 13 de julio, 6:11 de la tarde. Dios, como creador de la vida y de todos, es el único que es dueño de la vida, y solo Él es quien decide conforme a su justicia y misericordia, el momento en que termina la vida terrenal de alguna persona. Por eso podemos ver que aunque los proyectiles estuvieron cerca de acertar gravemente en la cabeza del expresidente, Dios no permitió que fuera herido como su agresor intentó hacerlo. Porque de acuerdo a la justicia de Dios, el ahora candidato para la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, todavía tiene derechos conforme a la vida delante de Dios, que le permiten seguir en este plano terrenal, haciendo sus actividades y además, alcanzar la suficiente protección de Dios para no recibir un daño grave o final en su cuerpo. El atacante utilizó un rifle y se encontraba en el techo de una edificación cercana al mitin. El multimillonario Trump está pisando terrenos espirituales sumamente peligrosos. Lamentablemente el atentado sí prosperó en su contra, porque el atacante sí logró disparar hacia él, pero no consiguió herirlo como lo tenía pensado. En esta investigación de tipo espiritual se identifica que Dios intervino y no permitió que ninguno de todos los proyectiles que disparó el atacante consiguieran acertar en algún lugar del cuerpo de Trump, sino que solo permitió uno que le perforó la parte superior de su oreja derecha. ¿Qué significa esto? ¿Qué mensaje podemos encontrar en las acciones que Dios nos deja ver? Significa primeramente que Trump ha modificado y abandonado partes importantes del actuar en la verdad, la justicia y la vida, que le han sacado del camino de vida por el que nos lleva el Espíritu de Dios, y se ha expuesto a sí mismo al alcance de los adversarios, y por ello el mal consiguió acercarse a él de esta forma tan peligrosa. Uno de los disparos hirió a Trump en la parte superior de su oreja, y otro hirió a uno de sus seguidores en la cabeza. Otros asistentes fueron heridos de gravedad. En esta investigación espiritual se identifica un mensaje oculto, el daño en la oreja de Trump. Se identifica que Dios quiere mostrarle directamente a Trump que no está escuchando algo muy importante para su vida, que el Espíritu de Dios le ha intentado decir tiempo atrás. En lugar de eso, Trump se está guiando por sus propios pensamientos de manera separada de Dios, y eso lo ha llevado a tomar decisiones equivocadas en su camino, que le trajeron a este peligroso momento en su vida. Dios nunca hiere a sus escogidos, pero sí permite que las cosas les ocurran en ciertas formas específicas para mostrarnos claramente dónde está el problema. Agentes del servicio secreto inmediatamente identificaron al atacante y lo neutralizaron. En ese momento se desconocía su identidad, pues no llevaba consigo identificaciones. Horas más tarde, se dio a conocer que se trataba de Thomas Matthew Crooks, de 20 años de edad, originario de Bethel Park, Pensilvania. Cuando sucesos como este ocurren en nuestra vida, debemos de saber que se trata de una advertencia de Dios acerca de algo muy importante. Lo primero que podemos deducir de lo que le pasó a Trump es que Dios le muestra que debe permanecer en el camino para que lo proteja del mal, porque se ha salido en forma importante de su protección y de su camino. Es muy importante esto porque sus adversarios no desistirán en sus intentos de quitarlo de este plano terrenal. Este atentado es una advertencia de que en el ámbito espiritual se ha expuesto gravemente a sus enemigos, y por ello lograron afectarlo significativamente en el plano terrenal. Trump fue inmediatamente abordado por agentes del servicio secreto y escoltado al transporte para sacarlo del lugar. Sabemos que Dios lo ve todo y lo sabe todo, y que de todos tiene cuidado. También debemos tener en cuenta que no importa la posición que alguna persona tiene en la sociedad, ya sea alta o baja, Dios trata a todos del mismo modo y con la misma justicia. Se nos enseña a seguir el camino de vida, porque el que se sale del camino, se expone a sí mismo al mal. Trump ha dado varios mensajes a las personas. Entre ellos, uno llama la atención. El domingo, al referirse nuevamente al ataque del sábado, Donald Trump agradeció a sus seguidores por sus pensamientos y oraciones. Fue solo Dios quien evitó que sucediera lo impensable. No temeremos, sino que nos mantendremos firmes en nuestra fe y desafiantes frente a la maldad, escribió el expresidente en una publicación en la red Truth Social. Numerología.
día del atentado y hora. El atentado tuvo lugar el sábado, 13 de julio, 6:11 de la tarde. En un video anterior se mencionó que en el mes de julio habría manifestaciones de rebeldía y disputas espirituales por la permanencia y el dominio. Rebeldía y consecuencias, advertencia para los escogidos de Dios. La rebeldía es un viento traicionero, y quienes desafíen la dirección divina cosecharán tempestades. Las malas consecuencias acechan en las sombras, como un ladrón en la noche. Disputas espirituales por la permanencia y dominio. En el desarrollo espiritual de los hijos de Dios, los adversarios pelean continuamente para estorbarles el camino. La clave para vencer estas acometidas consiste en cuidar que tu mente permanezca en la verdad. De esta forma, tanto a los seres espirituales como a las personas les será imposible vencerte. Así entonces, se observa que detrás de lo que se puede ver en el plano terrenal, hay movimiento en el mundo espiritual, que se organizó utilizando a uno de los adversarios de Trump, para afectar gravemente al candidato a presidente. Día 13. Significa que hay una rebelión en contra de Trump, pero también Trump manifiesta rebeldía para con Dios. El resultado de lo que Trump y sus adversarios han experimentado últimamente, junto con sus decisiones, los ha conducido al encuentro en términos de rebelión. Por parte de sus adversarios, quienes quiera que sean, han abandonado la paciencia, la verdad y el camino de vida, para entregarse al odio, la maldad y la destrucción, que llevó a uno de ellos a prepararse para cometer este atentado. Por su parte, la rebeldía de Trump para con Dios consiste en que se ha desviado del camino de Dios y se ha alejado de la verdad, la justicia y la senda de vida, en forma tan importante que por ello se expuso a este mal. Dios trata con sus escogidos y aplica su justicia sin excepciones ni consideraciones especiales por su condición terrenal. Hora, 6:11 de la tarde. La hora sexta de la tarde indica que el atentado tiene su origen en deseos e intenciones humanas, totalmente separadas de la voluntad de Dios. Los 11 minutos transcurridos de la hora representan el desorden que se halló en la administración humana de las cosas y que permitió que el mal prosperara en contra del expresidente. Sin embargo, nadie puede pasar de la voluntad de Dios, por lo que delante de todos, y en lo que parecía imposible, Dios manifestó su presencia, su soberanía y su gracia, y detuvo el mal en contra de Trump, conforme al orden que sostiene la vida, su justicia y sus designios. Ciudad de Butler, Pensilvania, es el lugar en que ocurrió el atentado. En esta investigación espiritual se identifica que hay un mensaje que Dios le ha estado tratando de dar a Trump, pero él no lo ha querido atender ni hacer caso. La palabra butler significa en español, mayordomo. Esto nos muestra que el mensaje de Dios tiene que ver con la actitud de ser servicial en sus asuntos y también en el propósito que Trump se ha trazado como candidato a la presidencia. Y también a evitar la actitud de dominio, posesión o superioridad sobre los demás, como hacen en otras naciones. La labor de un mayordomo consiste en supervisar y atender las labores de la casa, según se lo ha pedido el señor de la casa. Así, de esta forma, Dios espera que Trump tenga esa misma actitud para gobernar a los Estados Unidos, siguiendo la voluntad de Dios en la dirección y decisiones sobre el país. Pero los detalles de este mensaje, solo los conocerá Trump. La clave más importante. Pocos segundos antes del primer disparo, Trump dijo las siguientes 6 palabras. Take a look at what happened. Que en español significa, mira lo que pasó. Y entonces se escucharon los disparos. Este momento preciso fue considerado por Dios para dejar ver algo que resulta muy importante. En ocasiones, Dios hace y permite de un modo inexplicable que de nuestra propia boca salgan palabras para dar a conocer cosas muy importantes para los que nos escuchan y también para nosotros mismos. ¿Qué significado tienen estas palabras? El punto más importante radica en las palabras, take a look at. El mensaje consiste en que debemos observar, revisar, examinar algo. ¿Qué es lo que debemos examinar? Si observamos los puntos anteriores a este, podemos ver que el mensaje se refiere a que la actitud de rebelión llevará a las personas a tener un enfrentamiento con otros, por sus intenciones y deseos que no están en la voluntad de Dios. En medio de este desorden, habrá arremetidas graves.
Y también muestra la salida del error, la enseñanza para aprender, la mano que se extiende para levantarnos de la caída. Consiste en conservar y desarrollar la actitud servicial para con Dios, apegarnos a la forma de ser de Dios, seguir a su espíritu por el camino de vida. Hay un punto importante que no debemos olvidar de este evento: aquí, el héroe es Dios. Los 9 minutos, clave del fin y su enseñanza. Desde el comienzo de la presentación y hasta que se efectuó el primer disparo, transcurrieron 9 minutos. El número 9 es el último de los dígitos y representa el fin o el término de una cuestión. El significado que hay conforme al orden de Dios con el que sostiene la vida, tiene que ver con los derechos espirituales que los enemigos han conseguido para llevar a cabo su incursión de mal. Para el señor Trump, los 9 minutos representaron el fin de la intervención de Dios en este asunto particular, para evitar que pasara por esta situación, debido a los errores de tipo espiritual que cometió anteriormente. El candidato tuvo una actitud que no considera a Dios en sus pasos, y por ello no logra percibir las advertencias del Espíritu de Dios cuando algo viene en su contra. Para Thomas, los 9 minutos representaron el fin de la intervención de Dios para detenerlo de realizar el atentado, y respetando sus decisiones definitivas, lo deja en libertad y a las consecuencias de sus actos. Que para este caso en particular, representó el fin inevitable para el joven de 20 años. ¿Qué se debe de hacer para evitar que Dios determine el fin de su intervención en un asunto? ¿O en nuestra vida? Lo que Dios esperaba de ambos, tanto de Thomas como de Trump, era el arrepentimiento. Era que dijeran sinceramente las conocidas palabras: sea como tú, y no como yo. Y entonces, el Espíritu de Dios les alejaría del mal, de las malas intenciones, de los malos pensamientos y de las malas palabras, y les guiaría por el camino de vida. 11. La debilidad utilizada por los adversarios. Como se mencionó antes, en este caso el 11 representa el desorden en la administración de los asuntos terrenales. Además de este evento, el número 11 estuvo presente en otro acontecimiento importante que afectó al mundo entero y que ocurrió en septiembre del año 2001, cuando se dio la agresión a diversos sitios importantes en Estados Unidos, entre ellos las Torres Gemelas del Centro Mundial de Comercio. El desorden es el punto débil de la organización terrenal en el país de Estados Unidos, y es el área vulnerable que utilizan sus enemigos para conseguir atacarlo eficazmente. Si te encuentras en una situación que involucra desorden, e identificas que su representación está presente con el número 11, procura arreglarlo pronto, porque los adversarios buscarán utilizar esta debilidad para hacerte mal hasta donde les sea posible. ¿Qué sigue para Trump? Ahora que las circunstancias han llamado su atención, el candidato será continuamente abordado por el Espíritu de Dios para tratar con él, para que reconsidere sus pensamientos, intenciones y decisiones. En años anteriores se dio a conocer que Trump tenía un asesor espiritual. Esperemos que su asesor espiritual le diga claramente: te has equivocado, debes corregir tu camino porque te has expuesto y estás en una situación espiritual de vulnerabilidad. Has cometido un error que te ha expuesto a tus enemigos. La lección que podemos aprender de este desafortunado evento es que es importante reconocer nuestros propios errores para corregirnos y continuar en el camino de vida por el que nos lleva el Espíritu de Dios, porque esos errores son los que el enemigo utiliza para hacernos daños graves. Por el momento, aquí concluye esta breve investigación, pero en los siguientes videos se presentará más conocimiento espiritual para aportar ayuda a tu vida. Hasta la próxima y cuida tu vida espiritual.